La paz de Dios, hermanos, el día de hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso del 1 al 14, que dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, Decir a los convidados, He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Bien, comienza la parábola con una fiesta a la que un rey comienza, y esta fiesta no es otra cosa más que una boda. Una boda es el inicio de un matrimonio, y el matrimonio fue instituido por Dios. Cuando dice la escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Creo que todos sabemos la trascendencia de una boda. Marca el inicio de un matrimonio, marca el inicio de una nueva familia. Por lo cual, la felicidad que irradia en los novios es tremenda. Y en los padres de los novios, igual de grande, porque es una pauta muy grande dentro de la sociedad. Por lo cual, la trascendencia de este acto no solamente se fija en un aspecto religioso, sino también un aspecto social, también un aspecto legal, debido a que cumplimos con todas las normas establecidas dentro de una boda. Si nos vamos concretamente a la fiesta de la boda, algunos recordarán que las fiestas judías duran mucho tiempo, por lo cual una boda dura bastante en ese tiempo. Se cree que duraba 7 días, desconozco concretamente el dato. Sin embargo, sí podemos hablar de las fiestas actuales, de las bodas, que duran 6, 7 horas. Incluso en algunos pueblos de México duran 14 días, 28 días, y eso dependerá de la economía de la familia. Sin embargo, la felicidad que en ellos irradia es tan grande que quieren compartirla con la mayor cantidad de gente cercana posible. Y de hecho, en nuestra sociedad actual, a pesar de que hacemos bodas pequeñas, donde buscamos solamente gente que sea cercana a la familia, se hace gente cercana a los novios, en tiempos antiguos una fiesta de bodas no incluía solamente a la familia de los novios y a los convidados, sino que incluso podía ser tan grande como una ciudad, como en los reinos de Francia, donde hacer una boda entre los príncipes de Francia con algún otro pueblo era celebración de toda una ciudad. Esto implicaba que la alegría quería que se viviera no solamente en un espacio pequeño de una familia, sino que en un espacio de toda la ciudad. Sin embargo, desde tiempos antiguos se ha manejado un aspecto que es la invitación. Cuando nosotros somos llamados invitados, como en una invitación o con la ya actual lista de invitados, nosotros estamos siendo aceptos a este acto, por lo cual nosotros podemos acceder a este acto y tener felicidad con los novios. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esta invitación? Bueno, nos están diciendo de una manera muy especial, no eres acepto dentro de este acto, no eres bienvenido a este lugar. ¿Y qué pasa si nosotros nos metemos o estamos en el acto, la ceremonia, sin ser invitados? Bueno, si nosotros nos presentamos, si hay una lista de invitados o una carta de invitación y nosotros no tenemos ninguno de esos recursos, el personal nos indicará que no podemos entrar, no podemos acceder. Y si estamos ya dentro sin tener una invitación, pues nos pedirán que abandonemos el lugar. Y eso es algo muy trascendental,
debido a que nosotros se nos está marcando de una manera social que no somos del agrado de los novios. Pero la situación que nos incurre en la parábola es algo totalmente distinto, ya que en este caso había invitados, se había convidados a la fiesta, pero los invitados decidieron no ir, decidieron desistir de la invitación y alejarse del motivo. Por lo cual el rey los volvió a invitar y les envió a sus siervos, en calidad de mensajeros ahora, diciéndoles que ya la comida estaba preparada, ya los animales habían sido engordados y habían sido muertos para ser disfrutados, y ahora solamente tenían que venir a las bodas. Sin embargo, los convidados decidieron desistir de esta invitación y regresaron a sus labores y otros siguieron en sus trabajos. Y otros incluso tomaron a los siervos y los mataron. Al oír el rey que habían asesinado a sus siervos, se enojó y mandó a su ejército a destruir y asolar y quemar esa ciudad. Y así fue hecho. Sin embargo, viendo el rey la situación de los convidados, decide decir lo siguiente: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Esto qué quiere decir? Que no eran idóneos para la celebración, debido a que fueron llamados, fueron convidados una, dos veces, y no lo hicieron. Incluso algunos asesinaron a los siervos que habían sido enviados para poder decirles que era el momento de ir venir a las bodas. Sin embargo, los convidados siguieron en sus trabajos, siguieron en sus labores, olvidando la invitación del rey. Hasta la fecha, el nosotros ignorar una invitación a un acto de este tipo, pues aunque ya no está tan mal visto, todavía es un reflejo de nuestra relación con el convidador, en este caso. Por lo cual, en tiempos antiguos, desistir una invitación marcaba que la relación entre el convidado y el invitado no era buena, cosa que pues en teoría no debería de ser así, y era una afrenta hacia la familia, por lo cual dice claramente no son dignos, porque si ya les habían invitado una vez y no habían ido, y les había invitado dos veces y no habían ido, entonces no había por qué tener una relación con ellos. Dada esta situación, decide tomar una decisión trascendental, dado que lo que dice es ahora id a los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y los siervos lo hicieron, y hicieron entrar por las puertas a buenos y a malos. Y las bodas fueron llenas de convidados de las calles. Ya estando todo servido, ya estando los alimentos preparados, el rey sale a revisar que todo esté en orden, como lo hacen actualmente los padres de la novia, los padres del novio, a revisar que todos los invitados estén bien, estén a gusto. Y entonces el rey se da cuenta de que un hombre no estaba vestido de boda y le pregunta por qué no te encuentras vestido de boda. Porque recordemos que todavía en nuestras fechas, para ir a un evento de este tipo social, pues tratamos de que nos veamos, si no elegantemente, lo mejor posible, porque sabemos perfectamente la trascendencia del acto. Sin embargo, la escritura nos dice que él enmudece, que él no dice nada. Entonces el rey decide separarlo de la boda, manda a sus siervos a que lo aten y lo echen a las tinieblas. Y entonces hace una referencia muy clara. Esta parábola nos da muchas referencias. En primer lugar, cuando nos dice que el reino del cielo es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, es una clara referencia a las bodas del Cordero. En segundo aspecto, cuando dice que envía a sus siervos diciendo decida a los convidados, es una clara referencia de lo que hicieron los profetas con el pueblo de Israel, debido a que el pueblo de Israel fue el invitado en primer lugar. Eh, y recordemos que el Padre envió a sus profetas a su pueblo en primer lugar, llamándoles y diciéndoles que regresaran a las sendas que son correctas delante de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo lo malo. Y de hecho lo dice claramente en Jueces, cuando les dice, porque no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué fue lo que hicieron? Incluso algunos
haciendo una clara referencia de que tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Sí, en algún tiempo varios profetas fueron asesinados y esto nos los indica cuando nos habla de Acab y Jezabel. Al respecto de cuando mata a muchos profetas, y de hecho el profeta Elías junto con otros salen del territorio de Israel y se esconden, en el caso de de los profetas, en una cueva, en el caso de Elías cerca de un arroyo, para evitar la ira de Jehová. Cuando nos dice la escritura que el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, hace una clara referencia a lo que pasó con sus profetas. El pueblo de Israel quemó y asoló y destruyó a los profetas de Dios. ¿Y qué pasó? Cautividad en Nínive, deportación a Babilonia, e incluso nosotros podemos decir lo que pasó en el 70 año Domini con la destrucción de Jerusalén por Tito y la conversión de Jerusalén en Aelia Capitolina, con lo cual desterraban a los judíos de aquella tierra. Luego da una nueva indicación el rey donde dice, id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Eso es una clara referencia hacia el Evangelio, dado que nosotros ya no teníamos en ese momento una cabida a la salvación, sin embargo, ahora tenemos esa entrada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el rey sale a revisar que todo esté en orden, se da cuenta que un invitado no se encuentra vestido para la ocasión. Esto quiere decir claramente de que el rey, sabiendo que todos estaban fuera y que estaban en el camino, obviamente ninguno iba a tener un vestido en el momento, por lo cual él les provee el vestido necesario. Pero sin embargo, este personaje decide no utilizarlo intencionalmente. Esto nos da una clara referencia de algo. Recuerdo que en una clase eh, veíamos tres tipos de iglesia. La iglesia triunfante, que son todos aquellos hermanos que se encuentran descansando en el Señor y que solamente esperan su venida. La iglesia visible, la iglesia que nosotros podemos contar con nuestras manos y decir son 40 y tantos o son 50 y tantos, esa es la iglesia visible. Y la iglesia invisible son aquellos hermanos que nosotros no los podemos contar, pero que Dios sí sabe cuántos son. Y son todos aquellos hermanos que siguen fielmente lo que Dios nos indica y lo que Dios busca de nosotros. Si nosotros vemos esta característica del invitado que no se puso el vestido, está haciendo claramente alusión a los hermanos, a la parte de la iglesia que sabiéndose cristianos, que conociendo las escrituras, que sabiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, deciden no hacer lo correcto y no se visten de esa santidad. Deciden por intención propia seguir en el mundo y catalogarse como cristianos, seguir en un estado de impunidad e impiedad y seguir auto juzgándose como cristianos y servidores de Dios, incluso poniéndose en una situación de que si Dios hiciera esto, incluso con una autoridad que Dios no les da. Por lo cual el rey manda a sus siervos que le aten de pies y manos y lo echen a las tinieblas. ¿Por qué? Porque no se encuentra en una posición apta para una boda. Y recordemos claramente lo que dice la salvación acerca del estado de liberación y de gracia y de perdón que es concedido por nuestro Señor Jesucristo, que va totalmente englobado con un segundo punto, que es el cuarto punto doctrinal, que nos dice claramente, la santidad es una experiencia integral de la experiencia de la salvación. Cuando nosotros decimos que es integral, es decir, que va complementado con la salvación. Y esto es claramente lo que vemos. Cuando nosotros no somos salvos, Dios nos coloca en una posición de santidad, pero esa santidad solamente es posicional. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa santidad? Tenemos que progresar aún más. Pero cuando nosotros estamos siendo salvos en teoría y estamos rechazando la cobertura de la santidad, en verdad nunca hemos sido salvos. Entonces, como nosotros queremos gozar de los bienes de la salvación, pero sin tener la vestidura de la santidad, entonces el Señor nos rechaza totalmente, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Por lo cual dice claramente que es echado a las tinieblas de afuera, así allí será el lloro y el crujir de dientes. Recordemos que para el pueblo judío, si algo había mal, eran las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas representaban el lado oscuro, el lado malo, el lado que estaba fuera de la comunión con Dios. Bueno,
Esto está siendo reflejado totalmente aquí, ya que si tú no estás en santidad y aún así te dices ser salvo, pues entonces hay un error aquí. Pero nos dice una clara experiencia al final. Al final de la parábola nos dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamamiento a la salvación es eterna, es universal. Cualquiera puede ser salvo, cualquiera puede ser invitado a las bodas, cualquiera. ¿Por qué? Porque nos dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, el hecho de que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque verdaderamente son pocos los que creen en nuestro Señor Jesucristo de una manera integral, vestidos de esa santidad. Recordemos la época de la persecución de la iglesia. Decir que ser cristiano en esa época era muerte total, y por lo cual muchos prefirieron decir, yo no soy cristiano, yo no soy esto, por temor a la muerte. Y todavía más en la iglesia imperial, donde no solamente era una vivencia de ese tipo, sino que aparte de ser cristianos, aparte de ser salvos, seguían viviendo su vida cotidiana con los mismos terafines, con los mismos dioses caseros que tenían en sus casas, llamándose ellos mismos cristianos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tú, el día de hoy, eres llamado a las bodas de Cristo. Tú eres un invitado. Tú eres ahora un llamado con este pequeño tema. La pregunta es, no es si eres llamado, eres escogido. Te estás vistiendo de la santidad. Te estás vistiendo para esa boda. Y todavía como lo dice más en la parábola de las 10 vírgenes, sed prudentes, porque este tiempo va a pasar, este tiempo de contingencia va a tener que terminar en algún momento. No digo que en el 30 de abril concretamente, pero ahorita vemos que mucha gente se junta en los templos, en las iglesias, se une a los vínculos de Twitter, Facebook, YouTube, para seguir una predicación. Lo vemos claramente. Sin embargo, cuando termina el periodo de contingencia, se olvidan de la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren ninguna relación. ¿Tú en qué situación te encuentras hoy? ¿Buscando la integridad y la relación y la comunión con Dios? ¿O simplemente tratando de escapar de lo que pudiera en tu mente decir un terminio de la inmunidad? La enfermedad muchas veces nos acerca a Dios, pero no es lo único que debe de estar en vínculo con Dios. Si hoy tú tienes un periodo de tiempo en el cual tú puedes agradecer a Dios por sus maravillas, porque te está cuidando, y si tienes la enfermedad, Él te está protegiendo, te va a cuidar, agradécele a Él, porque Él nos está dando la enfermedad por algo. Y si tú hoy estás protegido, es por la gracia divina de Dios. Y no es con el fin de buscar la enfermedad, no, sino porque estos momentos de pandemia, de perturbación global, son los momentos en los que encontramos más gente tratando de afianzarse a Dios. Pero cuando termina este periodo, se va. Y nos decía un hermano, buscamos la sanidad y no al sanador. Buscamos la medicina y no al médico. Hoy yo te invito a que busques al sanador, a que busques a aquel médico divino y que te afiances de él, porque sin él no se va a lograr nada. Y todavía más te invito a que
no solamente te consideres salvo, sino que vivas en esa santidad y te vistas como Él y seas un escogido de Dios, porque sin santidad nadie verá a Jehová. Ese es mi mensaje de este día, que seas tú salvo y que seas tú sano y mucho más santo. Dios te bendiga mucho. Sigue aquí en este canal de YouTube y que Dios te siga bendiciendo. La paz de Dios.